Bienvenidos, bienvenidas a este ciclo de encuentros del proyecto Seres Plásticos en la campaña Hazte responsable, modera tu consumo. Una campaña en la que estamos tratando de volver a retomar esta problemática. El tema de los plásticos, hablar de su toxicidad, de cómo están actuando en nuestro medio ambiente y cómo están empeorando la calidad de nuestras aguas, la calidad de nuestro entorno. Para ello hemos hablado con científicos que nos han aportado evidencias sobre esta problemática en la salud de las personas, pero también en los ecosistemas marinos. Hoy queremos centrarnos un poquito más en esas pequeñas acciones que podemos hacer desde la ciudadanía. Las personas, desde nuestras casas, pues podemos responsabilizarnos y ser mucho más proactivos en este tema, en cómo gestionar estos residuos, en cómo tratar de usar y consumir menos plásticos. Para ello tenemos con nosotras y con nosotros a Nuria Millán. Ella es licenciada en Ciencias Ambientales, es especialista en educación ambiental, es directora del proyecto Salud Ambiental en la Escuela, en Fundación Vivosano, y también es directora de este proyecto, el proyecto de Seres Plásticos, un proyecto que estamos realizando varias entidades, entre ellas Fundación Vivosano, también OMC Radio, la radio desde la que realizamos estas entrevistas, la Asociación Yotuba para la Preservación de los Ecosistemas Marinos y también la empresa Alstom. Pues bienvenida, Nuria, muchas gracias por estar aquí hoy en este ciclo de encuentros. Muchas gracias, Lucía. Buenas tardes. Pues ya que te tenemos aquí como especialista en educación ambiental, me gustaría que nos ayudaras a diagnosticar un poquito pues, cómo está la sociedad española con respecto a este tema, la educación ambiental. Si es una materia en la que hemos aprobado, no estamos todavía un poco suspensos y nos queda todavía mucho por ahondar. Bueno, pues respecto a esta pregunta, yo creo que cada vez la conciencia es mayor. Hace años yo creo que los problemas ambientales nos pillaban un poco lejanos. Hablábamos a lo mejor más de la destrucción del Amazonas, el agujero de la capa de ozono. No le veíamos como algo muy cercano. Pero ahora sí que estamos viendo que los efectos ambientales están teniendo más consecuencias sobre la población o los vemos como más cerca nuestra. Por ejemplo, el cambio climático, que favorece el aumento de la temperatura y otras muchas consecuencias. Por ejemplo, también el aumento de los incendios forestales en verano. La contaminación atmosférica, que es bastante responsable del aumento de las enfermedades respiratorias. Incluso se piensa, se está demostrando que ha agravado la enfermedad del COVID, ha sido agravada en sitios donde había más contaminación atmosférica. También, por ejemplo, pues a raíz del proyecto Seres Plásticos, la contaminación de los mares y océanos por los residuos plásticos. Es como que estos problemas nos tocan un poquito más, los vivimos como más cercanos y sí que la gente empieza a tomar más sensibilización con respecto al medio ambiente. Hay que tener muy presente que nuestro planeta, el medio ambiente, necesitan un equilibrio ambiental y nosotros, los humanos, estamos continuamente alterándolo. Por lo tanto, hay que prestar atención a estos actos que hacemos y qué efectos pueden tener sobre nuestro entorno. Además, tú estás realizando actividades en Fundación Vivosano, en este proyecto de salud ambiental en la escuela, con población infantil, digamos, y también con adultos. Me gustaría que nos dijeras si existe alguna diferencia en cómo los niños se enfrentan a este tema, el tema de la educación ambiental, y cómo los adultos estamos también en esta materia. Porque parece ser que a veces los niños están mucho más concienciados que nosotros, ¿no? Sí, a ver, la verdad que cuando hablamos de educación ambiental, casi todo el mundo piensa que ¿dónde se realiza la educación ambiental? Como que se realiza pues en el terreno educativo, en los colegios, por lo tanto, parece que los niños tienen luego más concienciación. Esto no es malo porque luego ellos pueden transmitir estos conocimientos a los padres. Pero sí que la educación ambiental es importante, que debería estar presente a lo largo de toda la vida del individuo. No limitarnos solamente al terreno educativo, a los colegios, sino que seguir teniendo interés en formarse o en informarse sobre los problemas ambientales y cómo poder solucionarlos, porque ellos van cambiando con el tiempo. Los problemas, a lo mejor lo que antes eran problemas más importantes, ahora han cambiado y ahora son otros, etcétera. O sea que es importante también que la educación ambiental esté durante toda la vida del individuo. Como problemáticas hablabas de los incendios forestales, hablabas del cambio climático y, por supuesto, estamos hablando de los plásticos y de los residuos de un solo uso que, pues, lamentablemente ahora está incluso empeorando, ¿no?, con esta problemática de la COVID-19. Me gustaría que precisamente nos ayudaras a enfocar el porqué de este proyecto, ¿no?, de Seres Plásticos, y de por qué tenemos que volver a retomar
esta problemática del tema de los plásticos, a ser más conscientes de ello y a entender estos hábitos que nos ayuden a ser más responsables con el entorno. Vale, pues mira, a ver, el problema de la contaminación por plásticos en nuestro entorno, no solamente en los mares y océanos, también en otros ecosistemas, pero principalmente quizás los efectos se ven ahí, está ahora mismo como, podría decirse, en un punto crítico. Tenemos que actuar porque si no queremos alcanzar una situación irreversible. Por ejemplo, algunos datos dicen que, bueno, estudios han demostrado que cada año 8 millones de toneladas de plástico acaban en los mares y océanos. En nuestro planeta ya hay 5 islas de basura formadas por microplásticos, islas que son como una sopa de plástico que están en los océanos, un aspecto importante que hay que tener en cuenta. Y se estima que para 2050 los océanos podrían tener más peso de plástico que de peces. Entonces es algo que hay que prestar atención. Incluso el mar Mediterráneo, que lo tenemos cerquita, por eso decía también lo de la cercanía antes, el mar Mediterráneo es un mar que por sus características está muy contaminado, porque es un mar que es semicerrado, no se abre, solo se abre al océano por el estrecho de Gibraltar, tiene muchísimo turismo en verano, incluso algunos países que lo rodean pues tienen unas políticas de residuos un poco, vamos a decirlo, inadecuadas, entonces está bastante contaminado, con lo cual nos toca bastante de cerca. ¿Y el porqué de este problema de los plásticos? El porqué radica en que hacia los años 50 empezó a producirse masivamente, aumentó muchísimo la producción de plástico, sobre todo para productos de un solo uso o de usar y tirar, y el plástico es un material muy resistente, con lo cual es una buena característica para poder usarlo, pero a la vez es una mala característica para luego desaparecer del medio ambiente, por así decirlo. De hecho, cuando un plástico llega al medio ambiente, no se sabe, bueno, se cree que, o sea, no está claro que pueda desaparecer por completo. Empieza a degradarse en partículas cada vez más pequeñas, hasta llegar a tamaño microplásticos, nanoplásticos, pero hay estudios que dicen que no se llegan que esos nanoplásticos permanecen en el medio de por vida. Pues bueno, pues Seres Plásticos es una iniciativa que lanzamos entre varias entidades de acción social ambiental que busca concienciar a la población acerca de la problemática de la contaminación por plásticos. Lo que buscamos es promover cambios individuales y grupales, es decir, animar a la acción, ¿vale? Convirtiendo a la comunidad en actores activos para minimizar la producción de plásticos o reducir la contaminación por este tipo de residuos. Lo que destaca este proyecto quizás de otros es que desde las autoridades siempre se ha puesto mucho hincapié en informar para que la gente sepa separar bien los residuos y fomentar, no fomentar, pero que se haga bien el reciclaje, ¿vale? Siempre se está hablando, parece que lo más importante es reciclar, de las 3 R's que siempre nos meten en la cabeza, que es reducir, reutilizar y reciclar. Si le preguntas a la mayoría de la gente, casi todo el mundo va a decir que es reciclar, cuando la clave del problema está en reducir el consumo. Esa es la clave de la cuestión. Si redujéramos todos los desechos que llegan al medio, la minimización de los residuos sería mucho más efectiva. No solamente nos basaríamos en reciclar, ¿vale? Entonces yo creo que la clave está en mirar nuestras formas de consumo y conseguir reducir ese consumo o generar menos residuos. Hay que reflexionar sobre esa forma de consumir que estamos haciendo día a día nosotros. Pues ya que estamos reflexionando sobre ello, me gustaría que nos contaras claves que podemos hacer en nuestro día a día para transformar esta forma de consumir y para tratar de reducir estos residuos que estamos vertiendo al mar y a nuestro ecosistema en general. Genial, pues a ver, con respecto a esto, bueno, hay bastantes cosas que podemos hacer y son sencillas, ¿vale? Porque hay veces que a la gente le pedimos cosas que son complicadas, entonces la gente se desanima y dice, bueno, yo ya, es que esto mejor, no lo puedo hacer. Entonces, bueno, hay que intentar claves sencillas que podamos aplicar en el día a día y que se puedan llevar a cabo, ¿vale? Como he dicho antes, el boom de estos residuos plásticos radicó en la producción masiva de envases de un solo uso, con lo cual hay que intentar reducir sobre todo ese consumo pues eso, de envases de usar y tirar, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Fomentando siempre el reducir y siempre el reutilizar, ¿vale? Por ejemplo, cuando vayamos a la compra, pues siempre o llevarnos una bolsa de tela reutilizable o el carro de la compra, que antes iban nuestras abuelas a la frutería y iban a pedir la fruta y le echaban todo directamente al carro de la compra, sin bolsas, sin separar pues las manzanas de los tomates, no pasa nada, se ponen todas en el carro de la compra y ya está. Lo que pasa que ahora por medidas de higiene hay que volver a coger una bolsa, pero bueno, en estos casos
nos obligan a coger una bolsa de plástico, pues reutilizar esa bolsa todo lo que podamos, no según se saca el contenido ya tirarla a la basura, reutilizarla pues para ponerla para la basura, para volver a ir a comprar si lo necesitamos, llevar una bolsa en nuestro bolso, valga la redundancia, para que no coger otras bolsas nuevas. Quiero destacar aquí un error importante que ahora no nos dan bolsas de plástico, pero algunas tiendas nos dan bolsas de papel. Vale, contaminan menos, pero tampoco vamos a fomentar ahora como me lo dan de papel, la cojo de papel, no, porque también estamos gastando residuos de nuestro entorno. Entonces vamos a intentar minimizar todo tipo de residuos, más los residuos plásticos, pero en general todo tipo de residuos. ¿Qué más podríamos hacer? Pues intentar comprar pues, verduras, pescado, carne, lo más a granel posible, intentando evitar el sobreenvasado. También intentar priorizar comprar en tiendas físicas, no online, porque online nos viene a la compra todo más sobreenvasada. ¿Qué más cosas? Por supuesto, las pajitas es un verdadero problema y creo que es algo que se puede evitar por completo. No es necesario beber con pajita, salvo casos excepcionales de gente que lo necesite por cualquier problema, pero las pajitas se pueden evitar en nuestro entorno. Evitar los envoltorios, el film, el papel de aluminio, utilizar en este caso pues envases reutilizables, ¿vale? Es mejor si son de vidrio, mejor. Para beber, pues tampoco hace falta comprar botellas de agua un día y otro día, sino utilizar una botella reutilizable que siente mejor también de vidrio, para nuestra salud es mejor. Y no gastar en comprar botellas todos los días y evitar sobre todo el menaje de usar y tirar. Con respecto a los artículos de cosmética, evitar los que vienen con microplásticos. Los microplásticos son como partículas minúsculas de plástico que a menudo escapan a las depuradoras y llegan a los océanos y a los mares contaminando estos entornos, llegan a los animales, se quedan en sus tejidos y pueden volver a nosotros a través de la cadena alimentaria. Otro problema importante es el de las toallitas húmedas, también hay que evitarlas en mayor medida. Si estamos en casa podemos hacer uso de una esponja con agua y jabón, no hace falta utilizar toallitas. Los bastoncitos para los oídos también evitarlos en lo posible. Todas estas son acciones para minimizar y reducir los residuos. Y luego, como he dicho, también después fomentar la reutilización, ¿vale? Juguetes, ropa que ya no nos vale, que ya nuestros niños no los utilicen, reutilizarla, hacer intercambio de juguetes con otras familias, no en cuanto ya no vale a tirarla a la basura, eso ya no, debemos intentar ir más allá e intentar proteger el medio ambiente. Comprar solo lo que necesitemos, eso también es importante, a veces las cosas son tan baratas que decimos, bueno, como tengo dinero, para lo que me vale lo compro. No, hay que intentar pensar un poquito más allá, vale poco, pero a lo mejor el efecto dañino es sobre el medio ambiente, no sobre mi bolsillo. Entonces hay que intentar pensar un poquito más para allá y siempre que vayamos a un espacio natural, por supuesto, recoger los residuos que generemos. Hay que tratar de ser un poquito más creativos también, ¿no? En cómo volver a reutilizar cosas que están alrededor nuestro y que tienen muchos más usos, ¿no? Y sobre todo dejar de utilizar esas cosas que son de un solo uso porque realmente no es necesario, no es necesario tanta producción ni tanto consumo, sino más bien utilizar lo que tenemos a nuestra mano, ¿no? Quería decir también, Lucía, que después de reutilizar, que no se nos olvide que una vez que ya tenemos un residuo que lo hemos generado, obviamente hay que tirarlo también al contenedor adecuado. El reciclaje es la tercera R, que es importante también. Para mí no es la más importante, pero sí que luego hay que separar los residuos según los están indicando en cada comunidad. Cada comunidad sabrá cómo separarlos, se pueden mirar en las guías de los ayuntamientos, etcétera, ¿vale? Luego sí, separar los residuos para que se puedan reciclar bien, que eso también reduce los recursos que tenemos que extraer del medio ambiente, ¿vale? Reciclando reducimos el gasto que tenemos que hacer sobre el medio ambiente. Quería preguntarte también con respecto a la COVID-19, que estamos generando también muchos residuos de un solo uso, en este caso los productos higiénicos, las mascarillas, los guantes, etcétera. Hay mucha gente que tampoco sabe cómo precisamente gestionar los residuos de estos productos higiénicos, dónde tienen que tirar, en qué contenedor tienen que tirar estos residuos. ¿Puedes ayudarnos un poquito para encontrar y ayudar a las personas a que no generen malos residuos en este sentido? Sí, ciertamente con el problema de la pandemia, del COVID, se ha visto que el uso de mascarillas, de guantes, de medidas de protección, pues se ha disparado, obviamente. Hay que seguir manteniendo las medidas de protección que nos exigen las autoridades,
pero no debemos perder el foco en que tenemos que seguir protegiendo el medio ambiente. Entonces, ¿qué medidas tenemos ahora que estamos en pandemia o que estamos saliendo de la pandemia para intentar seguir cuidando el medio ambiente? Sobre todo quería destacar, siempre que podamos, utilizar mascarillas reutilizables. Ya se venden, son lavables, con lo cual aguantan muchos más usos y entonces serán menos residuos los que generemos. Utilizar los guantes solo cuando sea necesario. Siempre priorizar, siempre que podamos, el lavado de manos con agua y jabón antes que el gel, porque los botecitos de gel pues contaminan más. Se gastan antes y contaminan más. Y con respecto a lo que decía Lucía, de dónde se desechan, los guantes y las mascarillas no se pueden reciclar, con lo cual, sobre todo los guantes que puede inducir a error porque parecen de plástico, no se tiran al contenedor de envases, no se tiran al contenedor amarillo. Tanto los guantes como la mascarilla se tienen que tirar al contenedor de restos. En Madrid el contenedor de restos es de color gris con la tapa naranja, es un contenedor al que van las fracciones que no se van a reciclar. En otras comunidades creo que también hay de color verde, suele ser de color gris o verde, ¿vale? Pero es al contenedor de restos, esto es importante. Y con respecto a los botes de gel, pues esos, como sí que son un envase, se tirarían pues al contenedor amarillo, ¿vale? El contenedor de envases. Ahí es donde habría que desechar los guantes, mascarillas, botes de gel. Esto es cuando no están contaminados por alguien portador de COVID. Si ya están contaminados por alguna persona enferma, eso sigue unos cauces específicos que habría como que meterlos en varias bolsas, etcétera. Habría que mirar las instrucciones del Ministerio de Sanidad al respecto. Finalmente quería preguntarte, porque en estrategias de comunicación, porque realmente con este tema de los plásticos, pues hay veces que la gente dice, yo esto ya me lo sé, y está siendo tan repetido y tan manida pues este concepto, ¿no? Que a veces la gente pues por desidia deja de escuchar que es una problemática. Entonces, ¿qué nos sugieres como estrategias para seguir llegando a la gente? Porque es un tema que tenemos que seguir repitiendo hasta la saciedad, porque obviamente no es un problema que hayamos solucionado todavía. Sí, pues a ver, bueno, lo de esto ya me lo sé, es bastante frecuente, pero hay veces que te dicen esto ya me lo sé, pero la gente sigue sin hacer nada. Entonces, bueno, tenemos que encontrar la clave para motivarles y decir, venga, pues vamos a animar a la acción, por así decirlo, que es lo que trata nuestro proyecto, Seres Plásticos. Entonces, nos partíamos también de la base, cuando diseñamos el proyecto, de que es verdad que la gente ya conoce que los océanos, los mares están muy contaminados de plásticos. Quizás no tanto, a lo mejor les hemos dado unos datos que no conocían, pero bueno, eso sí que lo sabían. Entonces queríamos centrarnos un poco en las soluciones y, como he dicho antes, en soluciones que fueran viables, ¿vale? Y que fueran cercanos a ellos. Sin olvidarnos, siempre les destacamos también que no solo la responsabilidad es suya, también es la responsabilidad de gobiernos, de entidades, de empresas, etcétera. Pero que ellos, cada uno de nosotros, sí que puede poner su granito de arena para tener un medio ambiente más sostenible. Entonces, claves así, pues hablarles de forma cercana, ¿vale? Viendo que el problema también puede afectarles a ellos. Por ejemplo, el problema de los plásticos, como habrá comentado mi compañero Carlos en su entrevista, puede llegar a afectar a nuestra salud, ¿vale? A través de la cadena alimentaria. Entonces, proponiéndoles soluciones viables y fáciles de llevar en su día a día, y que reflexionen sobre su vida cotidiana, qué hacen y cómo podrían cambiar eso de una forma sencilla. Y sobre todo también es muy importante transmitir un mensaje positivo. Es decir, la cosa está mal, estamos en un punto crítico, pero todavía podemos hacer algo. Estamos a tiempo de hacer algo para cambiar la situación. Entonces, transmitir ese mensaje positivo creo que es importante para animar. Y luego las actividades siempre pues plantearlas de forma participativa, involucrar a la gente, porque si a lo mejor si le sueltas una charla, pues la gente pierde la motivación, te está escuchando, pero ya se le va el hilo. Entonces, siempre hacerles participar, hacerles reflexionar y trabajar todos en conjunto en las soluciones. Pues muchísimas gracias, Nuria, por todas estas claves. Creemos también precisamente eso, que con estas pequeñas acciones que cada uno y cada una podamos hacer desde nuestras casas, pues realmente podemos tratar de mejorar e intentar solucionar un poquito, pero hacer pequeñas acciones para que transformar de forma más grande, ¿no? estas problemáticas, ¿no? Y para poder generar cambios que se hagan notar realmente desde estas pequeñas acciones. También queremos recordar que podéis encontrar más recursos y podéis encontrar más claves en nuestra página web www.seresplásticos.org, y también podéis contactar con nosotros en @seresplásticos, nuestras redes sociales, pues un proyecto que hemos creado precisamente para esto, para concienciar, pero también para encontrar pues más recursos y estrategias para seguir comunicando y ir sumándonos cada vez más
a estas iniciativas de acción, ¿no? También de proactividad, de que cada uno podemos ser más activos en esta problemática, incluso retirando los plásticos de estos entornos donde realmente ya hemos llegado al colapso, ¿no? Teníamos precisamente algunas actividades que íbamos a realizar en Madrid, que hemos tenido que suspender, pero que seguiremos con ellas más adelante en septiembre, cuando podamos reunirnos, ¿verdad, Nuria? Sí, ojalá a ver si los podemos llevar a cabo. Esperemos que vuelva todo a la normalidad o la mayor normalidad posible y podamos retomar las actividades que con tanta ilusión habíamos preparado. Pues eso, que no se nos olvide que tenemos aquí una materia pendiente y que tenemos que seguir trabajando en ello. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Genial, gracias a ti, Lucía.